ahora vamos a hablar de los pacientes, de los adultos en plenitud o de los adultos jóvenes. O sea, esa etapa después de los 25, 28 años que ya le empiezan a decir a uno señor o señora, ¿no? Uh-huh. Y hasta más o menos hablar de unos 45, 50, 55 años. Que ya por ciertas actividades o el trabajo dejas de hacer ejercicio. Claro, por supuesto. Entras en otras actividades sedentarias. Y el otro punto, después de los 55, 60 años, es el componente sindromático doloroso del adulto, ¿no? Entonces... Por procesos degenerativos. Por procesos degenerativos, ¿no? Entonces, aquí ya poco a poco se van como acortando un poquito más las causas. Pueden haber muchas, pero las principales son... Fácil, haces deporte o no haces deporte, sí. ¿No? Entonces, si eres sedentario o eres deportivamente activo, porque generalmente cuando uno está como en un punto intermedio, es como difícil que haya dolor en etapas tempranas del adulto, ¿no? Pero bueno, si haces deporte, que ahorita está tan de moda el correr, que nunca nadie le ha gustado correr de una temporada para acá por mercadotecnia, todo el mundo corre, ¿no? Todo el mundo se toma la foto porque es que le ayudamos a los niños de Timbuktu, ¿no? Bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Se compran unos tenis de 2,000 pesos, una ropa padrísima que se les ve súper bien a las mujeres. Sí. Y empiezan con sus dolores de rodilla 6 meses después de que empiecen a correr, ¿no? 6 semanas después de que empiecen a correr, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no saben cómo entrenar, cómo estirar, cómo hacer una calistenia, sobre qué superficies correr, sobre cuáles no, ¿no? Y aparte cómo llevar un proceso de fortalecimiento específico para que corras, porque por solamente correr no te van a hacer. Pero sabes que la masa muscular necesaria. Ninguna de esas personas van con un médico a que les autorice qué tipo de ejercicio tienen que hacer, sino el que encontraban en el parque, y como lleva a 2 o 3 en grupo, él es el entrenador. Un entrenador que no tiene mayor entrenamiento más que el que ha hecho. Claro. Y da sus indicaciones conforme a su experiencia, más no ningún estudio. Entonces le dicen, mira, de entrada vas a correr tanto y vas a apoyar así, cuando muchas veces está equivocado, ¿no? Entonces sí, como tú dices, empiezan a hacer ese tipo de deporte y lo primero que hacen es abandonarlo porque ya se lastimaron la rodilla. Que ya la rodilla, ¿no? Entonces, si pudieras englobar los factores predisponentes en esta precisamente etapa de la vida, ¿cuáles serían? Híjole, yo creo que por mucho el sobreuso, ¿no? Uh-huh. El sobreuso y la inestabilidad articular que va condicionada por una falta de flexibilidad y de fuerza, ¿no? A mí me llama mucho la atención que decía un buen amigo y bueno, un amigo de todos nosotros que es el doctor Quesada, que sabe muchísimo uh-huh. de medicina del deporte y rehabilitación del deporte, que quizás el componente más puro de alcanzar en la rehabilitación es la fuerza, pero no es nada más como ponerlo a hacer pesas, ¿no? Sino hablar de biomecánica aplicada, de flexibilidad, ¿no? Entonces, yo considero que tal vez ese sea los puntos más importantes, ¿no? Porque aquí ya empiezan a salir lesiones por inflamaciones tendinosas, por desgaste articular, ¿no? Y que poco a poco la mano no solamente pasa de este proceso inflamatorio, sino que empieza ya con el proceso degenerativo acelerado, ¿no? Uh-huh. Que da el siguiente pie a la siguiente patología, que es la enfermedad articular degenerativa, ¿no? Que aquí, bueno, cuando ya entonces ya empiezan algunos puntos importantes, que es como el sobreuso, la obesidad, ¿no? Algún componente traumático que es muy común, es que venía caminando, me caí, me pegué en las rodillas y a partir de ahí me han seguido doliendo. Pues no, o sea, lo que pasa es que nada más el golpe fue el interruptor de ese punto, ¿no? Sí. O sea, no fue el golpe, ¿no? Todo el mundo le echa la culpa al golpe, pero claro. Pues no. Y en esta edad, en donde nosotros hablamos que de repente se ponen a hacer el ejercicio, llegan a tener contracturas o mala alineación de la rodilla, por eso es que empiezan con procesos degenerativos acelerados. Y tú vas y lo explicas en un gimnasio cuando te invitan a dar alguna plática y todo, y como que no te hacen caso. Y hasta que yo un día les dije, miren, síganlo acelerando y yo los espero dentro de poco tiempo en mi consultorio porque van a empezar con procesos degenerativos a temprana edad. Uh-huh. Porque precisamente empiezan a trabajar y a hacer esos ejercicios que son, ahorita se me fue el nombre, pero donde brincan geométricos, el CrossFit. El CrossFit. Uh-huh. Y ahorita ya hay otra, ¿no? Sí, nos manda mucha gente. Trabajo. Sí. Pero desafortunadamente son procesos degenerativos ya
importantes a temprana edad. Pero, ¿sabes qué? Fíjate que eso da mucho pie para algo que comentamos al inicio del programa, de que desgraciadamente mucha gente, y uno puede encontrar en internet un sinnúmero de cursos de que en el Distrito Federal con 2 fines de semana ya vas a tener una certificación de CrossFit. En el Distrito Federal o en Guadalajara o en Pachuca vas a tener una certificación para spinning. Oye, o sea, está bien, veíasla, ¿no? Pero no puedes ponerte el título de entrenador deportivo, ¿no? O ahora de que muchas veces están agarrando con mucho respeto para nuestros compañeros fisioterapeutas, que no tienen por qué malbaratar su profesión, ¿no? Porque luego ahora, bueno, no hay trabajo en una clínica, pues te contrato como instructor de gimnasio. No, o sea, tú eres un licenciado en fisioterapia, no eres un licenciado en educación física, o no eres un licenciado en prescripción del ejercicio, que son cosas diferentes. Que sabes anatomía, que sabes biomecánica, sí, muy bien, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, si muchas veces pasa eso, ahora imagínate con alguien que, bueno, se aventó por ahí un curso de prescripción de ejercicio en pelota suiza y pilates de piso en 6 semanas, pues no, o sea, la verdad es que no es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona que pues esto hayan más lesiones? Y eso a veces la gente no lo entiende, porque muchas veces dicen, es que pues sí me duele, pero quiero seguir entrenando. Bueno, a ver, ¿qué quieres? Aventarte al barranco, es que yo te empujo, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender que no hay puntos intermedios, o sea, no puedes seguir haciendo la actividad que te lesionó y que no te duela, ¿no? Entonces, sí va mucho la pena también, por eso. Porque muchas veces tiene problemas de contracturas. Es muy fácil y yo creo que la mayor contractura que vemos es la de los isquiotibiales. Entonces empiezan a fortalecer la rodilla y el cuádriceps, pero si tienes una contractura isquiotibiales no lo vas a lograr. Y entonces a la hora de forzar, por ejemplo en el fútbol, entonces a la hora de forzar, por eso hay ruptura de tanto de gemelos como, ¿no? Y que bueno, la otra causa de dolor, bueno, ya hablamos de la causa de sobreuso, de desbalance muscular, de flexibilidad. El otro es el traumático, ¿no? Aquí sí hay como a veces algunas cuestiones como muy específicas de dolores de rodilla, que bueno, ahí ya son más severos. Pues el accidente automovilístico, el que se cae o hace el mecanismo en que pues es que se quedó mi pie atorado y yo giré sobre mi propio eje, ¿no? Que pues ahí se llevan los meniscos, el ligamento cruzado anterior, el posterior, los colaterales, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, esas lesiones, dependiendo del abordaje, pueden tener un manejo de inmovilización prolongado o un manejo quirúrgico de plano, ¿no? Pero bueno, esa ya es harina de otro costal, porque sí ya es como muy intencionada la lesión, que es muy común en este tipo de pacientes, ¿no? Sí, o los microtraumas por el ejercicio mal indicado. Vienen estos microtraumas que no necesariamente tenemos que tener un trauma severo, ¿no? Esos microtraumas a veces causan mayor problema. Y bueno, finalmente en el adulto mayor, que ya es prácticamente los problemas de rodillas se engloban hacia enfermedades articulares degenerativas, principalmente, y todas las consecuencias que llevan, ¿no? Los tendones ya son más laxos, los músculos son menos fuertes, y eso condiciona a que haya más juego articular, y por ende con mínimos esfuerzos pues esté llevando un proceso de un círculo vicioso de inflamación, dolor, inflamación, dolor, inflamación. Y que se vayan desviando, tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Como hacia adentro, ¿no? Y ese es ahí donde se enfoca. Y quizás entramos al otro punto importante, que es, bueno, ¿y ahora qué le hacemos al dolor de rodilla, no? Ahí eso es bien importante. La parte álgica de este tema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué decirle al paciente, no? Entonces, yo considero que es un planteamiento integral, no como dices, no podemos basarnos solo en quitar dolor. Primero, como dicen, es ponerle el nombre, ya que le pusiste el nombre, ponle el apellido. Claro. ¿No? Y ya teniendo nombre y apellido, entonces ya es como abordaremos el manejo del paciente, pero no solo sintomático, sino también todo lo externo, todo lo que va a ocasionar que ese dolor no se perpetúe como medidas preventivas, ¿no? Porque muchas veces podemos recetarle la farmacia del mundo, podemos darle 1000 sesiones de terapia, pero si no corriges posturas, equilibrio muscular de diferentes partes del cuerpo, le das los tips para que pueda hacer su ejercicio, o sea, es un todo, pues ahí puede estar el paciente y no vas a mejorar, o mejoras, pero de forma momentánea. A mí un maestro me decía, cualquier articulación tienes que estudiar sus extremos, ¿sí? O sea, no te puedes quedar nada más con el dolor de rodilla cuando tienes una cadera arriba y un tobillo abajo,
Sí, entonces es desde arriba hay que tratar muchas veces ir corrigiendo contracturas, limitaciones de movimiento, desequilibrios musculares hasta abajo. Porque Incluso si no, columna, ¿no? Incluso columna. Porque tú si tienes no, una mala postura y lo primero que vas a hacer es tener alteraciones mecánicas, cadera, rodilla, tobillo. Y ahora la otra parte que no nos gusta mucho incluye el peso, ¿no? Importantísimo, por mucho. ¿Qué importancia le daríamos al peso? Sí, Híjole, el mucho. paciente baja unos 5 kilos y la articulación Se va el de dolor, molestar, se va el tanto dolor. de columna, tanto de cadera como de rodilla, ¿no? Pero ese es otro punto que es bien importante y yo coincido mucho con lo que dice ahorita Sofi. Si uno hace verdaderamente un análisis consciente, ¿no? Basado en evidencia, en todas las cuestiones, los procesos crónicos en rehabilitación, es decir, que nosotros como médicos en rehabilitación deberíamos de tener en un área recibiendo un tratamiento crónico a un paciente, son nada, o sea, de verdad son bien pocos, ¿no? Porque si yo, o sea, lo que decía ahorita la autora del punto de la, bueno, si yo se siente súper rico el calor y los toquecitos en la rodilla, pero me quitan eso y al otro día me vuelve el dolor, claro que le va a volver al dolor, ¿no? No, Entonces, al otro día caminas al estacionamiento y regresa. Con el dolor, claro. Pero entonces eso quiere decir que el mayor reto que tenemos que hacer en rehabilitación realmente es educar a nuestros pacientes. Nuestro paciente tiene que educarse hasta cómo sube la escalera, cómo la baja, cuánto tiempo tiene que estar parado, cuánto tiempo puede caminar, y en qué posición debe de estar qué parado. climas le pueden generar mayor dolor y cuando el dolor sale, entonces, ¿qué hacer para que el dolor mitigue, no? Pero bueno, eso lo vemos Después del después corte. del corte.